Cuando alguna vez hice un curso de redes con OPS, me mandaron a estudiar estrategia para el acceso universal a la luz y la cobertura universal. Y esa es la primera. Y detrás de eso está todo lo que nosotros hacemos todos los días. ¿Cómo ampliamos el acceso? ¿Cómo definimos el fortalecimiento de la gobernanza y de la rectoría? Problemas que tenemos en los sistemas. ¿Cómo garantizamos la financiación? ¿Cómo avanzamos en que los recursos para salud estén dispuestos y disponibles? Y ahora, ¿cómo garantizamos, y aquí hay un reto que es muy fuerte, cómo garantizamos la acción intersectorial? Porque en muchos de los momentos pensamos en la red. A mí me gusta mucho la valoración de red que hace OPS porque llega por allá y lo coge a uno. Yo estoy pensando cómo hago para que mi hospital funcione, para que el otro hospital funcione, para que, oíste, no, es que no te estamos evaluando que tu hospital funcione. Estamos evaluando que la red total, intersectorial, funcione, que la sociedad funcione, que los grupos sociales que están alrededor funcionen, que los entes territoriales funcionen, que los hospitales funcionen, que los aseguradores o articuladores que están en la mitad funcionen. Y a veces entonces yo me quedo con el tema de que mi hospitalito aquí está funcionando muy bien, la red que tiene montada está funcionando muy bien, y eso es una partecita del tema de la red. Y me traigo esta, ¿cómo hacemos para limitar los dos problemas que tienen los sistemas de salud en general en América Latina? Y es el tema de la segmentación y de la fragmentación. Nosotros montamos un sistema general de seguridad social y tenemos un montón de sectores por fuera del sistema. Es que el sistema nuestro recoge todo, sí, pero también tiene un montón de fragmentos. Y adicionalmente, ¿cómo garantizamos que la población tenga servicios equitativos e integrales? Yo cuando leo eso, me voy a oír a la ministra hoy cuando dice, ¿cómo hacemos para atender la ruralidad? ¿Cómo hacemos para atender los que nunca han tenido acceso? Y entonces uno piensa que la ruralidad está por allá lejos, y la ruralidad ya está en Ciudad Bolívar. Yo la tengo pegada del centro de Medellín, gente que no tiene acceso, y no tiene acceso por múltiples razones. Y posiblemente el acceso sea porque mi copago valga 500 pesos o porque no tenga que pagar nada, pero el pasaje para ir vale 2.000 y eso vale una bolsa de leche, que es el mercado del día. Nosotros tenemos poblaciones supremamente pobres alrededor de nuestras ciudades. Entonces hemos logrado, y yo diría, Edgar es más viejo que yo, estas canas yo es que me hago rayitos los fines de semana, pero haber trabajado en el sistema anterior, cuando nosotros íbamos a remitir un paciente porque tenía una falla hepática, el paciente se moría en el pueblo donde estábamos, porque no conocía la ciudad, no tenía con qué pagar la ambulancia, en esa institución no le iban a atender, esos pacientes no tenían derecho a un trasplante, a nada. Hoy el sistema ha crecido enormemente, pero no es perfecto. Entonces nosotros seguiremos buscando cómo ir mejorando el sistema. Y soy un defensor de los avances que ha tenido el sistema, de la estructura que tenga y de las cosas que tenemos que hacer, posiblemente tengamos muchas por hacer todavía. Esta también es de OPS, la dijo la doctora Consuelo ahora, y sobre esa voy a pasar derecho, pero ¿cómo es que nosotros llegamos a acuerdos para atender a la población? Y voy a hablar del dolor. Y es cuando nosotros le cerramos la puerta desde el prestador a un usuario, porque no tengo contrato. Es que yo no tengo contrato con esa EPS. ¿Viste cuál es mi función? Es que el señor no tiene capacidad de pago, tiene una deuda aquí. Entonces, es que eso no es una urgencia. Nosotros limitamos el acceso de muchas maneras, a veces defendiendo nuestras organizaciones, pero nuestras organizaciones existen para garantizar el acceso. Y hemos limitado mucho el acceso en el relacionamiento que tenemos entre prestador y asegurador. No, es que si no hay contrato no lo atendemos. La doctora Consuela ya me va a perdonar, yo hice una fuerza ahora, cuando decía, hijo de pucha, se me acabó el contrato con este PS, tengo que reponer porque la capacidad instalada está ahí. Se me van a disparar los costos, porque si no tengo contratos, pues se me va a caer la ocupación, me van a pasar un montón de cosas. Y eso nos ha pasado. Estamos haciendo fuerza desde la prestación todos los días
en crecer en la contratación, en la venta, en la tarifa, en tener unos buenos costos, en tener un recurso humano, etcétera. Y a veces ese costo nos pesa tanto desde las gerencias de las instituciones que podemos, si nos descuidamos, abandonar el objeto que tienen nuestras organizaciones. Y esta me gusta más que las otras porque me pone este montón de cosas aquí. ¿Cómo garantizamos la cobertura universal y el acceso? Somos el primer contacto y estamos hablando de las redes integrales con atención primaria en salud. La ley 1438 dijo que íbamos a tener equipos de salud. Eso fue en el 2011, 2022. Eso nunca se reglamentó, eso no pasó nada. Algunos los han montado, otros no. Algunas instituciones los negocian y los pagan con recursos PIC, otros con eso hacen actividades de PIP, pero en esencia que hayamos avanzado radicalmente, no en todo el país. Entonces hoy nos están diciendo, en las propuestas del gobierno nos está diciendo, vamos a montar equipos para atender a esas poblaciones en estos territorios y vamos a hacer pruebas pilotos. Y yo dije, ojalá podamos avanzar en estas cosas. Que nos garantice la atención integral. Esta discusión, doctora Consuelo, entre la integral y la integrada, conceptualmente es un paseo bien entretenido. El cuidado apropiado, la organización y gestión óptimas, la orientación familiar y comunitaria y la acción intersectorial. Y aquí está lo que nosotros hace muchísimos años deberíamos estar haciendo y que posiblemente con algunas políticas que ha trazado el Estado y el gobierno ha funcionado. El plan decenal nos ha ayudado cantidades. Yo soy un enamorado del plan decenal por el esfuerzo en la intersectorialidad tan grande que hace, así al momento de hacerle seguimiento a los compromisos que tienen los diferentes sectores no hayamos sido fuertes. Acabamos el primer plan decenal y había funciones de salud, funciones de agricultura, funciones de educación, funciones de qué. Todo el mundo mira las que teníamos que hacer desde salud. Y miramos el plan decenal en una administración municipal, el plan decenal, eso es de salud, porque es el plan decenal de salud pública. Entonces los otros son como sacándole el cuerpo y esa intersectorialidad se nos pierde. Y uno esperaría que el nuevo plan decenal, el día que nos digan que va chuleado, uno pueda decir, si somos capaces de hacerle seguimiento a toda esa intersectorialidad que nos dé el resultado que esperamos. Porque si no tenemos intersectorialidad, pues no vamos a actuar sobre los determinantes en general y vamos a seguir colgados con los temas que tenemos. Desde OPS nos miden el modelo asistencial, y aquí hay una cosa en el modelo asistencial y es un primer nivel de salud fortalecido. La ley 1438 decía que íbamos a fortalecer los hospitales básicos y los recursos que salían fueron muy poquitos, entonces esto pues ha sido un esfuerzo que como ya son empresas sociales del Estado en la gran mayoría del país, tiene que conseguir sus recursos y a veces aparecen recursos de otros lados. ¿Cómo definimos el tema de organización y gestión al interior de la red? ¿Cómo hacemos el tema de gobernanza y la asignación de incentivos? Y esta asignación de incentivos para nosotros se vuelve muy complicada. A nosotros nos pagan un UPC y ocasionalmente nos hacen un contrato por ahí, pero hay administraciones municipales que empiezan a contratarle a la empresa social del Estado o al hospital la atención a la mujer, la atención al desnutrido, la atención a la tercera edad. Oiga, y vamos armando una integralidad importante donde esa organización empieza a trabajar sobre un montón de variables adicionales. Y están aquí todos los criterios de valoración. De todos estos, en la ley 1438 hay 13. A mí no se me olvida que en el 2011 aprobamos la ley 1438 y todo el tema de redes y atención primaria. Y en el 2014 el mismo gobierno le iba a tumbar. Entonces, ¿dónde está la consistencia que hemos tenido para creer en estos temas? Y eso era como lo primero. Vean, nosotros tenemos una tarea muy importante, porque lo que nos han dicho y está demostrado es que las redes y la atención primaria funcionan, son eficientes,
mejoran el acceso a la población, disminuyen la ineficiencia en el gasto en salud, tenemos atención directa a la población ahí. El problema es que nos hemos quedado corticos siempre en la forma como la implementamos. Aquí les voy a contar un poquito lo que nosotros hacemos, pero es distinto por una cosa muy simple. Aquí se formaron 4 empresas sociales del Estado grandes, nosotros tenemos una sola, que se llama Metrosalud, entonces una persona jurídica. Aquí había un montón de personas jurídicas, ya hay 4. Hoy Cundinamarca no se descentralizó, en Antioquia todos los municipios tienen una empresa social del Estado y cada alcalde tiene un curubito allá y tiene lo que quieran, ¿cierto? Allá tengo una planta de cargos, allá tengo no sé qué, y eso ha hecho que cuando usted empiece a pensar cómo juntamos, ¿se acuerdan que la ley 1122 hablaba de las posibles fusiones hospitalarias en la medida en que hubiera ineficiencia en ellas? Eso nunca pasó. Entonces después nos metimos más en el tema de la sostenibilidad fiscal de las instituciones y empezamos a liquidar hospitales y meterlas a riesgo fiscal y financiero y hemos cerrado hospitales. Y en donde hemos cerrado hospitales queda una infraestructura medio abandonada que alguien la tiene que operar y han llegado privados a operarla. Y en algunas partes un público opera esa infraestructura. Oiga, venga, esto es lo que deberíamos tener. Yo lo que le leo al gobierno hoy es que está diciendo vamos a fortalecer las redes hospitalarias públicas. Eso lo leo. Puede que ese tema tenga muchas dificultades y que uno también diga, hijo de madre, vamos a volver a entregarle plata a los hospitales a esos niveles de ineficiencia que teníamos históricos. O vamos a entregar con qué criterio que permita que yo no tenga un gerente mirando a ver cómo compra, a quién le compra, qué saca para él, qué saca para pagarle a no sé quién, y que ese man se dedique a lo que nos dedicábamos antes, era planear la salud en el territorio, y que pudiéramos avanzar como en eso. Yo aquí voy a pasar derecho, ¿cierto? Colombia tiene 51 millones, Antioquia tiene casi 7 millones, el área metropolitana de Medellín tiene 4 millones 182 y Medellín tiene 2 millones 600 mil habitantes. Aquí las dimensiones son completamente distintas, Bogotá tiene la población del mundo. Pero nosotros, en este Medellín, por eso le insisto, tenemos una sola empresa social del Estado que se llama Metrosalud, que tiene primer y segundo nivel. Y tenemos una segunda empresa social del Estado que es la de mayor complejidad, que es el Hospital General de Medellín. Y tenemos otra tercera empresa que es una corporación que es el Hospital Infantil Consejo de Medellín, formada por el Hospital General, Metrosalud y la Alcaldía de Medellín. Pero la que funciona sola, independiente, es Metrosalud. Y con Metrosalud en muchos momentos trabajamos con el Hospital General tratando de que hubiera un continuo en el proceso de atención hasta la alta complejidad. ¿Dónde fracasamos? Yo no tengo contrato con esa EPS. Ahí. Entonces el tema nuestro para montar redes muchas veces ha sido, es que yo con esa EPS no tengo contrato, entonces no te puedo recibir hija materna, que necesita una cesárea urgente. No, es que, oiga, no, venga, ¿cómo hacemos para olvidarnos de eso y poner como prioridad ese proceso de atención? En Medellín nosotros tenemos, para Metrosalud tenemos 9 hospitales. Estos hospitales de los 9, 4 hospitales son hospitales básicos, primer nivel, 5 hospitales tienen acciones de segundo nivel, básicamente medicina interna, ortopedia, obstetricia, pediatría, gine pues, pero las básicas, ahí no hay nada adicional. Pero ¿qué hay aquí? En cada una de estas unidades hospitalarias alrededor hay unos centros de salud que dependen de esta unidad. Entonces esto es una unidad de prestación de servicios. En cada una, aquí tiene el hospital, que es la que ve grande, más los puestos de salud que dependen de esa unidad, la unidad grande más los puestos de salud. Esa es la estructura que tenemos. Pero adicional a eso, entonces empiezo con, eso tiene una población asignada, dolorosamente la que tenemos contratada, ¿cierto? Entonces allá también nos llegan los venezolanos, hay que atenderlos. Eso sí no hay contrato, hay que atenderlos.
y nos llega una población que no tiene aseguramiento, hay que atenderlos. Y hay una vocación de que se atienden y se facturan, ya sea al municipio de Medellín o al departamento. Y detrás de eso, ¿qué tenemos como muy grueso allá? Ya tenemos, para no perderlo de vista, hay un objeto social, está definido a qué se dedica. Para garantizar ese objeto social, que lo tenemos todos los hospitales y está desde el 1876, en general tenemos una plataforma estratégica. Detrás de esa plataforma estratégica, para cumplir esa plataforma estratégica, pues tenemos un sistema de gestión, unos procesos, procedimientos. Para cumplir esos procesos tenemos una estructura con un recurso humano que sea capaz de ejecutar eso. Entonces tenemos una estructura administrativa y un recurso humano para resolverlo. Y amarrado a eso, esos 53 puntos de atención tienen un sistema de información único. Entonces, ¿qué me pasa a mí allá? Que si yo llego a un centro de salud, me ve el médico general, me remite a la nutricionista, en ese centro de salud me dan la cita para la nutricionista y la historia clínica es una sola. Entonces ese dolor que hemos tenido toda la vida de la contrarreferencia está en la historia porque la historia es única para todas las instituciones. Entonces yo ya no tengo que pensar, oiga, ¿y qué le dijo el médico? ¿Y qué le mandó? ¿Qué le tenemos que hacer aquí? No, ahí está en la… Entonces funcionamos en esa estructura, desde los centros de salud a los hospitales de primero o segundo nivel, dependiendo de la necesidad, con un sistema único de información. Y adicional a eso, tenemos un sistema integrado de gestión para todos. Entonces, todo este tema es para las 53. Pero lo digo porque tenemos una sola persona jurídica. No fuimos capaces de juntarnos con el general y con el otro, venga, armemos una red entre los tres y cortemos estas. Armamos una exclusivamente para obstetricia y no se devolvían pacientes obstétricas, se atendían independiente del asegurador. Hasta que empezamos a pelear con los aseguradores porque no pagaban. Y hasta ahí les llega a uno la red y el entusiasmo. Entonces, esto es para mostrarles, ahí está la plataforma. Detrás de esto está el mapa de procesos y cómo se ejecuta, que lo tenemos todos. Detrás de eso está la estructura. Esta estructura, entonces está la junta, está la gerencia y está una dirección. Cada una de esas UPS está un subgerente de red y cada UPS tiene un director para ese hospital más los centros de salud que tienen. Y ese centro de salud ejecuta y tiene una programación de actividades normal como cualquier institución. Les mostraba la estructura, es porque cuando yo tengo una sola organización es muy fácil. Cuando partimos las 22 o 23 de Bogotá en 4, vaya pues, y ya las 4, vaya junte las 4 y verá los enredos tan complejos, ¿cierto? Porque son un montón de intereses juntos. Ahora tenemos un esquema de plan de desarrollo donde básicamente tenemos una línea, tenemos 5 objetivos estratégicos y cada objetivo estratégico da razón de una línea. Esta línea es la que me resuelve. Línea 1, prestación de servicios, sistema integrado de gestión, todo el proceso administrativo financiero, el proceso de innovación, generación de conocimiento y el talento humano. Y termina como así. Entonces, cada objetivo estratégico, una línea ejecuta ese objetivo y da razón de que se cumple el objetivo estratégico. Hay veces que uno tiene líneas que le pegan a 2 o 3 objetivos y si uno se pega unas enredadas para evaluar si esto es de aquí o es de allí. Entonces tratamos en su momento que es de hacerlo así. Entonces el sistema tiene su plataforma, tiene 5 objetivos estratégicos, 5 líneas, de esas líneas, cada línea está conformada por unos programas y en total tenemos 40 proyectos. Y detrás de eso se ejecutaba como así, no traigo sino esta. Entonces este es el objetivo 1, donde en la línea 1 es prestación de servicios de salud basados en atención primaria y aquí hay unos programas que están gestión del cuidado con los proyectos que tiene gestión del cuidado, gestión de la red de servicios con los proyectos que tenía la gestión de la red y gestión territorial para la salud con lo que era la articulación sectorial e intersectorial. Y detrás de esto cada uno de los objetivos funciona así. Y este es un resumen muy grande de la capacidad instalada de Metro. Metro tiene… En total en esas unidades hospitalarias tiene 365 camas, quirófanos apenas hay en 2 unidades hospitalarias, tenemos 230 consultorios médicos, 123 unidades de salud oral, etcétera. Digamos que esta es lo que tenemos regado en esos 53 puntos. Yo podría decir que eso es una red. ¿Sabe quién la maneja? Ni el putas, ¿cierto?
¿Por qué? Porque hay un gerente general, como lo veíamos ahorita, y esto pasa en todas las familias, ¿cierto? Hay un gerente, este gerente gerencia todas las UPS, pero vaya usted al centro de salud que está en Santo Domingo Sabio y ve a ver cómo va la ejecución y usted tendría que estar allá clavado. O el director de la UPS, que es el que, allá clavado. Porque no siempre, hay un tema que para nosotros siempre ha sido crítico, son las comunicaciones, la información. La comunicación no fluye de arriba para abajo ni de abajo para arriba. Y muchas veces tampoco fluye la información, pero digamos que hay una estructura para que eso aplique. Y esta parte me parece muy importante y la traigo es por eso. Metrosalud contrata con muchas secretarías del municipio de Medellín acciones. Entonces, con la Secretaría de las Mujeres contrata unos proyectos que se llaman Centros de Equidad de Género. Con Secretaría de Salud contrata todos los verdes, todo lo que está en el PIC más otros recursos que tiene Medellín. Y con la Secretaría de Inclusión Social y Familia y Derechos Humanos contrata estos morados. ¿Qué va pasando con eso? Que cuando el municipio contrata con Metrosalud, le va dando integralidad a los procesos de atención y adicionalmente va generando esa acción que deberíamos hacer en los determinantes. Se hace ahí, se controla ahí, se le hace seguimiento ahí. Hay otras cosas que va a ser muy difícil, lo que pasa en educación, lo que pasa en empleo, pero esto ya va dando pie a unas capacidades de trabajo y de atención integral. Nosotros veníamos con unos proyectos que yo no sé si les pasa a ustedes, pero a las 10 de la mañana llegaban los del chaleco rojo, que eran de Secretaría de Educación, a una actividad. A las 11:30 llegaban los del chaleco verde, que eran de la Secretaría de Salud, que iban para otra. A las 3 de la tarde llegaban los de cualquier cosa a otra. Y todos íbamos y repetíamos posiblemente muchas cosas que ya estaban. Bases de datos repetidas, recolección de información, la que queramos, repetidas. Oiga, no venga. Y fuimos resolviendo parte de esto, no completo. Todavía se reproducen cosas, pero es seguir avanzando en que nos repitamos acciones y que fortalezcamos la intersectorialidad para que eso funcione. Y digamos que ahí les cuento muy general lo que es Metro. Lo que más me gusta a mí de ese proyecto como está, es que tiene una persona jurídica, entonces tiene un gobierno, que en la medida en que usted ejecuta ese gobierno bien hecho, logra con los sectores donde está una gobernanza del proceso, porque ahí están las asociaciones de usuarios, ahí están los comités de salud de las juntas de acción comunal, ahí están representantes de los otros sectores y se va generando una gobernanza alrededor del sector que termina siendo muy importante y que es una de las cosas que deberíamos hacer más esfuerzos por tener. Que tiene un único sistema de información. A nosotros nos pasaba antes de tener ese sistema, el paciente iba a un centro de salud y reclamaba medicamentos. De ahí salía y se iba para el otro y volvía y reclamaba. Oiga, ¿quién controlaba los medicamentos? Nadie. Teníamos contratos con algunas aseguradoras y la pelea de ellas era que nosotros le facturábamos mucho consulta, medicamentos, no sé qué. Cuando íbamos a revisar, a hacer los cruces, había pacientes que iban semanalmente, 2 veces a la semana, reclamaban medicamentos y quién sabe el uso que se tenía. El sistema ya no permite que yo te mande un examen adicional, que te lo repita, que te mande medicamentos que no son. ¿Por qué? Porque ahí está, es un único sistema para toda la red. Y que todo el proceso de planeación está enmarcado ahí. Entonces todo lo que hacemos es para esa red y los seguimientos que le hacemos, porque hacemos evaluación periódica de cada centro de salud, de cada UPS, de cómo va el sistema de gestión, pues se hace conjunto y yo creo que eso ha sido una ganancia. Y cuando me voy ya de allá para acá, oiga, este man nos va a hablar de esa caraja, ese cuadro yo me lo sé. A mí ya me olvidó siquiera, eso ya lleva como 2 años, ¿cierto? Entonces recordemos que nosotros empezamos esta epidemia. Esta era la gráfica que más me gustaba a mí cuando empezamos la epidemia, me encantaba. Porque era la forma de decirle, no, es que estamos haciendo grandes esfuerzos para bajar el pico y que mientras bajamos el pico podamos montar
la capacidad instalada que no tenemos. Y después nos echaron en cara, oiga, todo el esfuerzo que hicimos para que la gente no se infectara, y después liberamos a todo el mundo, lo mandamos para la calle para que se infectaran. Pero cuando se infectaron ya teníamos donde acostarlos. Nosotros empezamos en Medellín con 480 camas de cuidados intensivos y terminamos con 1480. Si esto nos hubiera cogido en otro momento, no hubiéramos sido capaces. Y eso que tuvimos momentos tan difíciles que tuvimos 300 pacientes en fila para remitir, y remitimos para todas partes del país donde nos recibieron. Y aquí tuvimos momentos duros cuando tuvimos la red copada, y si miramos Caldas, en todas partes. Pero esta gráfica me la traigo es por eso, porque se nos olvidó a muchos el esfuerzo tan grande que se hizo para que no tuviéramos este pico y poder tener esa capacidad para funcionar. Y recordemos que teníamos unos objetivos importantes: reducir el impacto de la mortalidad por COVID o por la que sea. Porque ahora estamos diciendo, oiga, ¿y qué sigue? Porque con la movilidad que tenemos nosotros hoy, una epidemia pasa rapidito. A mí me da terror de los aeropuertos. Oiga, ¿qué vamos a hacer con la viruela símica? La verdad es que esa no se contagia tan fácil, usted tiene que hacer un montón de maromas para que le pegue. Pero esto era una cosa horrible. ¿Qué nos pasó? Maromas. Y las hacen, sí, y las hacen. Pero mire lo que nos pasó, acabamos COVID y esto lleno de infección respiratoria, las unidades de cuidados intensivos pediátricas full, por encima del 100. Oíste, abrimos, no fuimos capaces de abrir ninguna. Entonces uno dice, ¿cuál es la capacidad de expansión? ¿Qué red somos capaces de montar nosotros? Que sea elástica, que permita que cuando empiezan los picos epidemiológicos nosotros seamos capaces. Habrá camas, cierre camas, porque la realidad es que tampoco las necesitamos todo el tiempo. Nosotros arrancamos a 1.500 camas de UCI y hoy tenemos 750 abiertas y la ocupación hoy está en el 82%. ¿Necesitamos 1.500? No necesitamos 1.500. Y los aseguradores se preocupan mucho con esas camas abiertas, porque ellos ahí me dicen, nos van a meter todos esos pacientes a UCI, nos van a facturar todos como que fueran de cuidados intensivos. El sistema le va a aumentar los costos. Pero nosotros tenemos que pensar en esto, y yo creo que esta es de las ganancias que decía la doctora Consuelo ahora. ¿Cuáles son los aprendizajes que tenemos para la próxima? Porque ya tenemos una experiencia acumulada. ¿Cómo modulamos el impacto de la epidemia sobre los servicios de salud? Si no, ¿se acuerdan cuando ébola? Que nos pusieron a montar hospitales y no nos llegó ningún caso. Pero hicimos un esfuerzo del berraco, aislamos hospitales, los cerramos. Cada cosa nos trae un afán distinto. Esta nos trajo el afán, nos trajo los pacientes, nos trajo los muertos. Pues, pucha, nos puso todo para que aprendiéramos. Lástima que hayamos tenido que poner tantos muertos. Ahora, ¿y cómo modulamos los impactos sociales? Esta pandemia nos dio muy duro a nivel social. Era una cosa muy dura uno decirle a un paciente. Primero me llega el paciente al consultorio, le digo que se tiene que aislar 14 días cuando empezamos. La EPS lo incapacita 3, él no tiene con qué. Después, entonces tiene que ir a trabajar, adicionalmente no tiene trabajo, entonces aparece el subsidio de los 7 días, pero ese subsidio no se vuelve efectivo y nosotros creíamos que la gente se iba a aislar, a aguantar hambre. Y le decíamos a un usuario, señor, se aísla 14 días y usted va a la casa de él y vivían en una pieza, pues 10, ¿dónde va a aislar? Pues unas realidades sociales muy duras que nos han pegado mucho. Nosotros tuvimos muchos cierres y en uno de los cierres, cuando íbamos a volver a cerrar, nos llegó un grupo de eventeros ambulantes. Porque una cosa es que usted tenga plata para entregarles el mercado, como pasó el primer mes. Pero después de eso los municipios no tienen plata, el presupuesto acabó y no hay forma de darles plata. Y nos dice, oiga, si usted no cierra, pues yo me voy a morir, pero en la calle, yo no me voy a morir en la casa guardado porque no puedo, yo tengo que mercar, tengo que sostener mi familia. Y ese problema nunca lo superamos.
Tratamos desde el aseguramiento que se diera la incapacidad y el aseguramiento dijo, no, entonces yo pongo una parte. Entonces yo lo incapacito 3, 4 días. Y que el patrono asume el resto. Cuando pasamos a 7 días fue más llevadero, pero cuando eran 14 días de aislamiento, eso era una locura, imposible. Y el mayor dolor era, no hay incapacidad, yo no me puedo quedar, me va a echar el patrón. Y aprendimos una cosa muy fuerte que la vamos a ver más adelante y fue, mamá, de un día para otro, ay, hagamos consulta virtual. No, pues, ¿cómo? No tenemos los equipos. No, la gente que va a ir a una consulta virtual. Mañana consulta telefónica. Mañana consulta telefónica. Y aprendimos a hacer consulta telefónica. Todos nos tocó. Y los médicos escondidos nos decían, es que yo también soy hipertenso y tengo 60 años, yo no me asumo allá ni por el berraco. Y tenía toda la razón, había que dejarlo en la casa. Quédese haciendo consulta telefónica. ¿Nos funcionó? Sí. ¿Fuimos creciendo en la virtualidad? También. ¿Fue lo mejor? Posiblemente pudo haber otras cosas, eso fue muy importante, nos ayudó muchísimo, nos va a ayudar a pulir muchas cosas porque nos enseñó que eso sí se podía hacer, que los pacientes sí los podemos atender así, que podemos mejorar el proceso. Yo siempre renegaba, yo decía, pero ¿cómo? Yo en ese momento cuando empezó la epidemia, yo estaba en la gerencia de Metro y empiezan todos los requerimientos de salud ocupacional que hay que mandar a todo el mundo para la casa, los mayores de 60, los que tienen riesgo, y fue, mamá, no tenemos con qué atender a la gente. Pero la gente ya no puede salir. ¿Cómo hacemos para atender? Oíste, le mandaste el medicamento al hipertenso, sí, ¿qué presión tenía? NPI. No poseo información, ¿cierto? No poseo. El diabético, no, es que no los estamos dejando salir, les da terror ir al laboratorio. Entonces lo hicimos a ojímetro, se nos descuadraron, todo lo que pudo haber pasado. Pero yo creo que fue importante ese ejercicio, atendimos esa población, tuvimos la oportunidad de aprender, aprendimos a trabajar virtualmente, aprendimos a hacer reuniones virtuales. Hoy nuestros compañeros no quieren ir a trabajar, o los de ustedes sí. No, yo quiero seguir virtual, a mí me rinde más aquí en la casa, a mí no sé qué. Yo doy fe, yo estuve encerrado 15 días, 15 no, como 7, y yo prefiero ir a la oficina, se los puedo asegurar. Mis 3 hijos, cada uno estaba conectado a un computador y son pequeños todos, porque las clases virtuales, y yo encerrado en otro espacio bregando a conectarme, porque hijo de madre, todas las reuniones virtuales, y uno empezaba a las 6 de la mañana y no termina a las 5 de la tarde, eso sigue 8, 9, ay, entonces acabemos esta y empatamos. Muchachos, hay gente que le rinde la virtualidad, le rinde, pero yo voy a la simple, el que es buen trabajador trabaja en cualquiera de las dos, y el que es mal trabajador no seguirá mamando gallo en la una o en la otra, ¿cierto? Pero eso es un ejercicio que fue muy importante para nosotros, y yo creo que nos ayudó muchísimo. Hoy, organizaciones muy grandes en Colombia, el 20-25% de los trabajadores ya no están allá, están trabajando en la casa con mejores rendimientos. Yo tengo una compañera a la que veo casi diario, trabaja en Bancolombia y lo único que hace es atender clientes de Cali, Bogotá, Barranquilla. Oíste, ¿a qué tiene que ir a la oficina? Si estando en la casa los atiende igual. Y adicionalmente, si mi hijo llora, ella está ahí. Esa es mi señora. Entonces me dice, a mí me rinde más trabajar en la casa. Yo voy a la oficina y me gasto hora y media para ir, hora y media para venir. Y lo que voy a hacer allá lo hago aquí en este computador igualito. Entonces también hay cosas que es el tema de que el teletrabajo lo volvamos norma, que lo podamos implementar bien, que podamos crecer en eso. Eso es una tarea que tenemos ahí pendiente todos. Pero detrás de esto estaba la tarea como la de hoy, detectar y contener casos. Oiga, es que la viruela símica, por pura curiosidad, le da más a las personas de sexo masculino que tienen relaciones de tal tipo y no sé qué. Ah, bueno, ¿cómo se detiene eso? ¿Cierto? Para esta y para la que venga, en cada una de las epidemias vamos a saber cuáles son los controles. Esta nos ha ayudado que el riesgo es menor, que la mortalidad es menor. Minimizar la transmisión local, proteger el grupo, y a esto estamos dedicados. Esto no ha cambiado, lo seguiremos haciendo
para las futuras epidemias, para las que nos vayan llegando. Y trabajamos muy fuerte en las decisiones técnicas y políticas. Yo creo que lo más duro eran las decisiones técnicas cuando iban en contra de la política. Yo no sé aquí, pero entonces el alcalde del pueblo tal, ábrame, la gente está desesperada, los negociantes no sé qué, yo no puedo seguir cerrado, yo no puedo dejar que usted me siga cerrando por la noche. Oiga, ¿qué hacemos con eso? Porque había gente, lo que sufrieron los dueños de bares, restaurantes, fue una cosa horrible. Y entonces, ¿cómo conciliar ese tema? Y estábamos con todas las medidas de bioseguridad, las cuarentenas, este aislamiento domiciliario, cuando aislamos al paciente, aislamos toda la familia, las medidas de distanciamiento social, el alejamiento de los ancianos. Hicimos un montón de cosas muy importantes para salvar la vida. Y generamos unos problemas adicionales de salud mental, a los niños les generamos dificultades, a los viejos, hasta que los viejos nos pusieron una tutela diciendo no nos volvemos a encerrar. Y nos la ganaron, ¿cierto? Esa tutela fue del país, ¿cierto? Eso nos tocó aplicarla en todas partes. Pero son las condiciones que nos pone la epidemia y que nosotros tenemos que trabajar sobre ellas, y sobre estas trabajamos en su momento. Y detrás de esto, pues trabajó un montón de gente, fue pucha. Y aquí es donde a mí más me gustó, lo que más me gustó a mí de este tema en estos momentos era cuando, oiga, ¿quién responde por? ¿Quién hace la visita domiciliaria? ¿Eso es del PIC? ¿Es de la Secretaría de Salud Municipal? ¿Eso lo tiene que hacer la EPS? ¿Eso lo tiene contratado con la IPS? Y al fin del día, al principio todos lo hacían. Pues pucha, hay que hacerlo por el riesgo. Y después todo el mundo para acá el cuerpo, ¿cierto? Ay, no, yo no tengo contrato. Ay, no, eso no está en el PIC. Ay, no, oiga, venga. Nosotros tenemos, y esto es un enredo que tiene nuestro sistema, eso creo yo, una ruptura muy dura entre los recursos que van para actividades. Nosotros partimos de la salud pública en las actividades colectivas individuales y partimos la plata. Una plata se la entregamos al asegurador, otra plata se la entregamos al prestador y otra plata se la entregamos a los entes territoriales. Vaya, junte esa plata si es berraco y que no perdamos el continuo de la atención. Y el continuo de la atención es que lo atendí en la vereda, en el barrio, llegó a la institución hospitalaria, ahí si necesito una remisión a mayor complejidad, ahí mismo la EPS me garantizó la red. No, perdimos el continuo de la atención y lo amarramos a esquemas contractuales. Lo decía Consuelo ahora, nosotros teníamos, cuando yo era médico, yo trabajaba en un pueblo, yo trabajé en Arauca, yo sabía que yo de Arauquita, remitía a mis pacientes para Saravena. Yo no tenía que pensar qué PS tenía, si era Caján, nada. Y cuando trabajé en Antioquia, yo estaba en un municipio que se llamaba San Carlos, yo sabía que todos iban para Río Negro. Hoy, tenía que pensar en otra cosa, nada, la red me lo resolvía. Hoy, señora, ¿usted qué seguro tiene? ¿Está al día? ¿Sí está pagando? Si no sé qué, llame a la EPS. Señor, vea, es que tengo, espere, yo averiguo a ver si consigo cama y se lo ubico. Entonces cada EPS con su propia red. Eso ha sido supremamente ineficiente para el sistema y para nosotros. Y ha ido en contra del acceso de los usuarios. Ha ido en contra. Hay EPS con otra cosa. Hay EPS que pagan y EPS que no pagan. Oiga, necesito una cama. Sí, claro, comentame el paciente. Es un paciente, sí, tengo la cama. Es de tal EPS. No me lo remitas. Muchachos, y ese es nuestro sistema. Entonces a veces nosotros decimos, pero ¿qué pasa con las EPS? Muchachos, hay temas que hay que resolver, Entonces digamos que hicimos todos estos planes de trabajo, donde el fuerte que empezamos fue todo el tema de vigilancia en salud pública, estructurar redes de laboratorios, fortalecimiento de la red de prestación, de esto miramos un poquito adelante, cómo hacemos para dar continuidad al funcionamiento de los servicios esenciales, era muy duro. Cierre todo y deje vacunación abierta. Oiga, la mamá sí va a llevar al niño a vacunar, la abuelita que es la cuidadora sí va a llevar al niño a vacunar y va a asumir el riesgo cuando le estamos diciendo que no salga. Entonces ahí habían un montón de cosas que en algunos momentos generaban contradicciones al interior. En su momento se montó toda una estructura para el manejo de la pandemia, un equipo de contención, un equipo de mitigación.
un tema comunicacional, logística y diagnóstico. Digamos que este era el esquema que teníamos en Antioquia, y cada uno en cada momento iba montando dependiendo de sus propias necesidades. Y detrás de esto, y lo traigo es porque había, más que gobernanza, miren, había un gobierno. Y lo traigo a colación es porque, pues pucha, nosotros todos los días nos sentaban en el salón de consejos de gobierno a ver cómo iba el COVID hoy, todos los días, con gobernador a bordo. Man nos pedía la tarea del derecho al revés, y era más epidemiólogo que nosotros. Los epidemiólogos nuestros apenas hacían fuerza cuando el señor empezaba a preguntar y a hacerle las cuentas de lo que estaba pasando desde la percepción que él tenía, y nos daba vueltas. Eso es gobierno. Pues él no dictaba, no era autoritario, no, gobernaba. Venga, ¿qué vamos a hacer con esto? Y metió a un montón de personas del gobierno a trabajar en el tema. A veces, vaya pues, ruéguele usted, yo no voy a hablar de Bogotá, pero voy a hablar de otros municipios que conozco. Vaya, ruéguele usted, secretario de Educación, al de Participación Comunitaria, que le ayude, que van a hacer no sé qué. Uy, no, hermano, estoy ocupado, tengo esta otra programación, tengo que ejecutar mi presupuesto, y no logramos que el gobierno se unifique en muchas partes. Ese es un tema. Y el tema, si el gobierno no se unifica, pues va a ser muy difícil tener gobernanza y poder comprometer a los otros sectores. Pero digamos que aquí hubo un tema importante que es de gobierno. Venga, esto es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad del gobierno departamental, y cómo lo hacemos. Y dentro de eso, entonces empezamos con la orientación del Instituto Nacional de Salud. Eso, venga, hay que montar los equipos de reacción inmediata, los montamos para todas las regiones de Antioquia en su momento. Esto era un caos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque eso suena hasta bonito. Hay un caso en Abriaquí queda por lejos. Había que coger un helicóptero y salir para Abriaquí, porque había un caso en Abriaquí. Entonces, un equipo epidemiológico salía para Abriaquí, un caso. A los 6 meses hay 600 casos en no sé dónde, bueno, ¿cierto? Lo que fue el aprendizaje, porque era un terror lo que teníamos nosotros al principio, la mortalidad que teníamos era supremamente alta, entonces eso nos movía a todos. Entonces montar estos equipos fue muy importante y ayudaron muchísimo porque nos soportaban todas las regiones. Adicionalmente, y este también es un logro, nosotros no teníamos una sala de análisis de riesgo. Se montó entre Medellín y Antioquia por el tema del COVID. Hoy Antioquia quedó con la sala y tiene la sala, y esa sala no es para salud, revisa salud y está pendiente de una cantidad de riesgos y coordina una cantidad de acciones. Entonces esta fue una ganancia importante. La sala de análisis de riesgo que salió para COVID, pues trabajó las otras. Y aquí pues teníamos un tema de bases de datos, casos, el tema de conglomerados, el tema de pacientes hospitalizados, el tema de mortalidad y el engendro del PRAS. ¿Quién cumplió el PRAS? Yo me impresionaba cuando veía los departamentos. Yo era el gerente de COVID y después me dijeron, usted encarga del PRAS. Oiga, yo me arrodillaba todos los días a las GPS para que llenaran los formatos, para que registraran los casos atendidos, y esas estadísticas no subían. Y no cumplimos. Y después llegaba unos amigos muy queridos de ustedes y míos, que se llama la Superintendencia Nacional de Salud, a decirnos, no está cumpliendo, mire los casos, mire los seguimientos, mire los aislamientos, mire no sé qué, muy duro. Y en este momento todavía no están haciendo seguimiento al PRAS. Yo me acuerdo haber oído al doctor Fernando Ruiz por allá un 1 de mayo diciendo, no va más el PRAS, y esta es la hora que el PRAS no se ha bajado de la norma. Mayo, junio, julio, agosto. Entonces los entes de control todavía están controlando el PRAS. Las funciones de la sala, pues, yo creo que, insisto y lo traigo, es porque este es un aprendizaje que ha sido importante, que nos ha permitido, ahora Viruela Símico, ahí está, el equipo está ahí, no es sino reordenar y siga. Y este espacio fue una concertación, nos metimos a hacer una ruta de atención, pero esta construcción no la hicimos nosotros.
La hicimos con los prestadores, la hicimos con las EPS, la hicimos con los laboratorios. Venga, ¿cómo hacemos para garantizar la atención de esta población para evitar que salga, para atenderla en la casa? Y entonces montamos una ruta donde básicamente, inicialmente teníamos un call center, después cada asegurador montó el suyo, se desarrolló muchísimo. Nosotros, la verdad, hay que decirlo, Sura funcionó muy fuerte con todo el tema de telemedicina, con todo el tema de atención domiciliaria, hospitalización domiciliaria. Después nos ayudaron a avanzar en unos temas que eran unas unidades respiratorias. Entonces hay gente que le mete el hombro, ¿cierto? Y hay otras que ni las vimos, ¿cierto? Pero esto fue un proceso de construcción que nos ayudó a ese tema de gobernanza y que nos permitía llegar en un momento. Nosotros en un momento tuvimos una reunión con asegurados donde dijimos, el CRUE, ya tenemos ocupación mayor de esto, el CRUE regula las camas de cuidados intensivos y no pregunta. Donde hay una cama se va el paciente independiente de que tenga o no contrato con los aseguradores. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y sobre ese acuerdo trabajamos como 4 meses. Y el CRUE certificaba que ese paciente se había remitido el CRUE para tal hospital y la EPS le pagaba a ese hospital. Eso nos libró un poquito de ese enredo. Usted sin camas, con 2 o 3 camas, y yo creo que fue una decisión muy importante que tomó el gobierno central. El CRUE lo regula porque si no, los problemas que hubiéramos tenido con pacientes por problemas de aseguramiento hubieran sido bárbaros. Se nos hubieran muerto los de Caprecón, se nos hubieran muerto los de Comeva. Nadie los atendía, nadie quería recibir un paciente de esos. Entonces esta ruta nos ayudó mucho y esta ruta fue un punto de entrada muy fuerte para todo el tema de telemedicina. Todo el tema de telesalud empieza a entrar por ahí, empezamos a atender los pacientes, empezamos a ponernos de acuerdo entre las EPS en la atención hospitalaria en domicilio, en la atención de la consulta telefónica, en hacer las pruebas en casa, y eso fue una negociación que aquí también lo hicieron muchas y venga, tenemos un equipo que suma a todas las EPS para que hagan pruebas. Yo creo que eso fue un avance importante en esos temas. Esta es nuestra historia de la pandemia. Nosotros llevamos como 7 picos, yo no sé cuántos nos faltarán. Pues nosotros cuando el ministro dijo por aquí estos días que íbamos para 5, nosotros llevamos para 7. Pero el punto más crítico fue este. Abril a julio del año pasado nosotros estuvimos 4 meses con ocupaciones de camas de cuidados intensivos por encima del 95%. 4 meses. Y cuando usted tiene el 95 es que hay pacientes esperando que usted puede que no los tenga y que esos pacientes no tienen acceso y posiblemente muchos tuvieron muchas dificultades para acceso. Este es el pico de Omicron que fue en enero del 2022, pero que era un pico llevadero. Es que a usted que se le enfermen y no le mueran, está bien, eso se recuperan, pero cuando nos empiezan a aparecer los pacientes con las secuelas por allá que les van quedando de COVID, oiga, yo tengo problemas musculares, ya no recuerdo nada, ya no soy capaz de hablar mucho rato porque pasa lo que me está pasando a mí. Oiga, empiezan unas cosas que todavía no hemos logrado y que yo espero que el doctor Gallo ponga a funcionar con el doctor Lázaro la sala. Oiga, vayan a averiguar, y hay aseguradores que ya han venido montando programas post-COVID, pero muy poquitos. Y los pacientes que les dio COVID son muchos, en Antioquia fueron 900.000 hasta ahora. ¿Y cuántos quedaron con una cantidad de patologías y están ahí? Y los que se nos mueren a los 3 meses, post-COVID, no es que, pero me murió porque es que el COVID le dio tan duro que le hizo una falla renal después, le hizo una falla cardíaca, le hizo no sé qué. No, ese no fue COVID. ¿Cuántos se nos murieron por COVID que no lo hemos contado? Y miren, este es el histórico. Nosotros arrancamos con 480 camas, llegó un momento en que teníamos 1.449 pacientes en camas de cuidados intensivos. Nos quedaban 20 camas y no los recibían a las 20 camas porque el paciente necesitaba, era un cardiólogo, necesitaba no sé qué, y esa cama era una cama básica. Recuerden que podemos abrir, donde hubiera un ventilador era una cama. Un ventilador, una bomba de infusión, un monitor de signos vitales y ahí abrimos camas, en todas partes. Ahí la habilitación era muy importante.
La 3100 es supremamente importante, casi para nada. Porque a usted le decían, oiga, es que no cumple. Y entonces, ¿qué? ¿Dejo el señor ahí o le pongo el ventilador? Hay momentos donde hay decisiones adicionales. Hoy estamos expuestos que ahora, 31 de agosto, entra en la aplicación, ¿oíste? Sí, vamos a cerrar todo eso. ¿O será que podemos ser más laxos en algún momento? Porque, ¿qué podrá ser más inseguro? La habilitación nos invita, venga, que es que tenemos que garantizar una seguridad. ¿Qué será más inseguro? Que yo le garantice esa cama, eso puede que sea un riesgo, pero será más riesgo dejarlo sin acceso. Y son cosas que también tendremos que pensar en algún momento. Y miren, esta es la curva de los pacientes en UCI con COVID. Tuvimos 980 pacientes con COVID un día. Miren este pico. Hoy estamos con un promedio de 20. Entonces uno ya relajado, estamos respirando tranquilos, ¿cierto? Ahora, quiero recordar esto porque ustedes montaron todo el tema de información de Bogotá, a todos nos obligó y fue mamá. Ustedes se imaginan nosotros haciendo esto en cuadernos y en hojas de Excel, ese volumen de fallecidos, ese volumen de pruebas hechas, de pruebas positivas, nos hubiéramos enloquecido, clasifíquenlos pues por municipio. Nos hubiéramos enloquecido. El sistema de información fue muy importante y ese sistema de información se iba generando desde las preguntas de nosotros mismos, las preguntas en los diferentes, oiga, ¿y los muertos de dónde son? ¿Y la edad del muerto? ¿Y qué patologías tenía? ¿Y qué no sé qué? Y fuimos construyendo un sistema de información de acuerdo a las necesidades que teníamos. Ahora partimos de una información manual muy dura. Nosotros teníamos una señora que tenía toda la información, si ella no estaba, no sabíamos ese fallecido de dónde era. Montamos la información y la señora se peleó con nosotros porque ya no la necesitábamos, pero eso es un enredo complejo. Empezamos a trabajar con todo el procesamiento de datos, ingreso de esas bases de datos masivas, venga, cómo logramos y todo lo que nos ayudaron las personas de sistemas de información, que a veces no se lo reconocemos, para que todas esas bases de datos funcionaran, para que las pudiéramos cruzar, para que pudiéramos tener la ocupación diaria. Nosotros, yo los oía ahorita, nosotros le pedíamos a las IPS reporte 3 veces al día de la ocupación, casi que tenían que tener una persona de tiempo completo. Yo apenas pensaba, pobrecitos, porque es que eso es un camello. Y para uno pedir es muy fácil, para el que tiene que hacer allá es otro enredo, ¿cierto? Y el sistema de información, pues digamos que lo trabajamos desde el equipo líder de COVID, desde la gestión de los recursos, venga, cómo los trabajamos, qué necesidades tenemos, desde la gestión de las diferentes organizaciones. Yo creo que de las ganancias más grandes nuestras en este periodo fue el trabajo con los aseguradores y el trabajo con las administraciones municipales, porque uno es que era una convocatoria donde nosotros permanentemente estábamos con ellos, semanalmente, y con ellos construíamos las necesidades. Entonces fuimos gestionando la información, gestionando todos los datos, pero igualmente gestionando el talento humano. Pues madre, vaya, consiga intensivistas. Entonces aparece por allá los intensivistas que iba a garantizar la super de un convenio que tenían de dónde y nos los pusieron. Nos pusieron los intensivistas, oiga. Lo que pasa es que ellos manejan otros protocolos que hacemos, venga, es que, y esa estandarización de cosas en su momento fue muy compleja y se nos olvidó que una persona necesitaba inducción para entrar a una UCI. Pusimos al que necesitáramos, necesitamos auxiliares de enfermería, enfermera. ¿Cuál es el nivel de experiencia? Nos tocó, o sea, fue un aprendizaje muy duro en ese momento. Digamos que este era el tablero de información nuestra. Otros casos, toda la información yo creo que cumplía más o menos los requisitos que nosotros en su momento teníamos para la información. Esas gráficas que les mostré anteriormente es una gráfica que sale del tema de COVID, de ocupación de camas de cuidados intensivos, y la otra sale de pruebas. Ahora, era necesario comunicar. Y la comunicación y trabajar con los municipios y qué estamos haciendo y qué está pasando con el COVID. Entonces, ese COVID departamental se convirtió en una reunión permanente. Casi semanalmente había COVID departamental para mirar cómo íbamos, qué estábamos haciendo, cómo iban los resultados.
Y desde que arrancamos, y este dolor, había que capacitar sobre la enfermedad como tal, sobre la epidemiología. Pero venga, ¿qué vamos a hacer? Con alcaldes, con directores locales, con gerentes. Y armamos planes de capacitación con todo este recurso, y esos planes los armamos con las universidades, y las universidades los hicieron sin cobrar. Eso también fue un tema de concertación, de cómo ellos empezaron a participar en todo el tema, y adicionalmente con los diferentes gremios. Entonces aquí empezó el gremio de la construcción, que fue el primero que abrió, los mineros, los no sé qué, capacitación con ellos permanente de cómo lo íbamos a manejar. Y yo creo que detrás de esas cosas está el tema de gobernanza. Entonces, primero hacíamos reuniones diarias de seguimiento. Segundo, casi semanalmente teníamos reuniones con alcaldes por las regiones de Antioquia y con los gremios de la producción. Y no los juntábamos, porque los unos eran desesperados de ganas de abrir y los otros también, y nosotros bregando a cerrar. Entonces si los juntábamos eran 2 contra 1, eso se volvía muy complicado. Venga, convenzamos, miremos con los alcaldes cómo cuadramos y cómo, porque recuerden que después del 1 de septiembre, nosotros todo estaba cerrado y después del 1 de septiembre todo estaba abierto, teníamos que pedir permisos para cerrar. Entonces había que negociar eso con el Ministerio del Interior, entonces comuníquese con el Ministerio, en la zona tal de Antioquia vamos a cerrar, vamos a hacer un 4-3, cerramos viernes, sábado y domingo y trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves. Y empezamos a implementar decisiones distintas, pero negociadas. Yo creo que ese tema, insisto, trabajar con aseguradores, con EPS, con ARLs, con las universidades, y con ese grupo nos permitió a nosotros que no fuera tan duro el tema de la toma de decisiones y que fuera un tema más concertado, y que yo quisiera que no lo perdiéramos, porque yo siempre pensé que, vean, es que nosotros como que creemos que el problema de las direcciones territoriales se llama régimen subsidiado. Es que usted tiene que atender a los no asegurados. Así eso los tengo que pagar, pero no atenderlos. Los asegurados son problema mío, sean subsidiado o contributivo, pero el relacionamiento nuestro con las EPS no siempre ha sido tan bueno, y creo que eso fue un avance importante. Está mejor el relacionamiento de las EPS con el gobierno actual que el que tenía con nosotros. Ahora, lo que les decía ahora, venga, ¿cómo sigue creciendo la red? Entonces teníamos 1480, llegamos a 1474, estas unidades de cuidados respiratorios, esto fue una cosa muy tesa. En camas hospitalarias, los pacientes que no tenían una situación tan crítica, los poníamos en unidades de cuidados respiratorios. Eso nos permitió, como no teníamos cuidados intermedios porque todo estaba lleno, escalar y desescalar pacientes. Eso fue importante. También el crecimiento de las camas de hospitalización y el CRUE en el tema de regulación, que lo hablábamos ahora. Lo más importante para nosotros en ese momento fue, señores, nosotros remitimos independiente del contrato que usted tenga y usted paga. Y haber llegado a ese acuerdo nos ayudó muchísimo. Creemos que ahí, fuera de las redes, fue el trabajo en red más grande que hicimos. Nosotros nos reuníamos semanalmente con los hospitales y semanalmente con las UCIs que tenían unidades de cuidados intensivos. Habían 43 y hospitales eran 150, y con ellos hacíamos esas reuniones permanentes de seguimiento y la gente comprometida con el tema. Crecimos la red de laboratorios, nosotros empezamos sin hacer pruebas, las pruebas había que mandarlas para Bogotá. Posteriormente habíamos tenido ya montamos una capacidad instalada cercana a 20.000 pruebas diarias, que nos ayudó muchísimo, pero partimos de cero. Adicionalmente, este tema del recurso humano que era tan complejo. Entonces empezamos con las universidades primero, los estudiantes de nivel superior, y esos estudiantes se sacaron estudiantes y se mandaron a los hospitales, a los que tuvieran la voluntad, no todo el mundo quería. Graduar anticipadamente residentes, también avanzamos en eso, se graduaron anticipadamente muchos, nos tocaba hacer la vuelta con el Ministerio de Educación. Graduar anticipadamente internos para que pudieran salir, pero dentro de un tema de escalonamiento que yo creo que lo sufrimos todos. Entonces el intensivista ya no respondía por 10 pacientes, sino que respondía por 40, y por los 10 de él, por cada 10 había un internista o un anestesiólogo, y detrás de esos pues estaba la enfermera. Oiga, esa era la mejor atención.
O la mejor práctica, muchos hospitales decían, no, eso nos permitió poder haber tendido esas 1.400 camas, o si no hubiera sido un caos. Este tema del PRAS, el PRAS para nosotros tuvo todas las dificultades del mundo, desde la prueba, desde el seguimiento, desde la incapacidad, desde el asegurador para hacer los registros, pero bueno, eso de alguna manera también tuvo su beneficio. Y cuando arrancamos con el tema de vacunación, a nosotros nos pusieron, nosotros tenemos municipios muy alejados, y hay municipios donde usted va en bote, usted llega a Urabá y de allá tiene que coger un barco. Entonces ahí se logró concertar con fuerzas militares para que pusieran helicóptero. El gobernador de Antioquia, la gobernación tiene asignado uno y la Secretaría de Salud tiene otro. Nosotros lo que hicimos fue con esos helicópteros, imagínense cuando llegaban 50 vacunas, 20 vacunas para Murindó. Ir a Murindó era sacar un helicóptero para llevar 20 vacunas a Murindó. ¿Saben cuánto vale cada biológico? La plata del mundo. Pero era un proceso de compromiso con ese tema, donde él decía, no se me puede perder un biológico, no podemos perder un segundo, aquí está dispuesto todo ese recurso y no se puede perder un peso. Y se garantizó la logística del transporte de esos helicópteros y el talento humano. Entonces tuvimos que contratar más gente en el momento en que ya no había gente para contratar. Pues madre, usted buscaba una enfermera, no había, un auxiliar, no había, eso era un caos, pero bueno. ¿Tú me ibas a decir algo? Este es un resumen muy grande de todo eso, ¿cierto? Entonces tenemos primero un tema de expansión hospitalaria, que ya lo vimos, todo el desarrollo que tuvimos en vigilancia epidemiológica, en la capacidad diagnóstico del laboratorio, en los temas de gobernanza, en el manejo de cadáveres, que a veces le olvida a uno, oiga, que encartadas con el manejo de cadáveres, si no van a caber los muertos. ¿Se acuerdan que mirábamos que en Nueva York los estaban metiendo en no sé dónde y que en Ecuador los dejaban en las esquinas en Guayaquil y nosotros decíamos, sí nos van a caber? No tuvimos problemas con los muertos. La capacidad que teníamos logramos cubrir. Yo creo que el freno, lo que hizo el país de cierre tan fuerte al principio, nos ayudó a ir manejando esa capacidad. Ahora el manejo de la protección de los grupos de riesgo, que también fue bien importante. El tema que hacíamos previo de detección de los casos a llegar al PRAS y a la vacunación y todos los temas de telesalud y teleasistencia, esos fueron supremamente importantes. Y nosotros teníamos dos eventos muy fuertes, toda la zona de Urabá con banano, había que coger el banano y no se iba a perder, cómo manejar la cosecha bananera, cómo vacunar, cómo fortalecer allá, igual lo hicimos con la cosecha cafetera. Cosecha cafetera empieza a fines de julio, agosto y eso se disparan, a esa zona llegan 80.000 personas de muchas partes con todos los riesgos y eso se logró controlar. Aprendizajes muy grandes, el tema de gobernanza, ya lo he dicho mucho, el tema de operatividad en telesalud y en teleasistencia, yo creo que aprendimos, ojalá esos aprendizajes los podamos canalizar. El fortalecimiento de la atención domiciliaria. Esto a mí me da una angustia porque la gente hoy tiene una urgencia, la gente hoy y espera que nosotros atendamos inmediatamente y por aquí puede que sí, pero nos están llegando a los servicios de urgencias como que allá el médico estuviera sentado esperando para atenderlos y la capacidad de esperar como que se acabó. Yo no sé si es que a mí también me dio COVID y si perdí la memoria, pero yo creo que antes esperábamos un poquito más, teníamos un poquito más de paciencia y la presión que hay por nuestros servicios de urgencias es enorme. No hay nada. El fortalecimiento de los servicios de laboratorio de UCI. Nosotros en Antioquia esas 480 camas nunca han sido suficientes, pero nunca se crecieron. Hoy están 750. Posiblemente esa sea la capacidad necesaria para atender la población. El fortalecimiento del talento humano fue muy importante, esos procesos de capacitación. Las diferentes herramientas y temas de capacitación que hicimos es que empezamos a usar de todo. El subsidio de oferta, yo les decía ahorita, si tuviéramos otra epidemia, ¿por qué los prestadores tienen que sufrirla? Siempre cargamos al prestador, entonces el prestador tiene que tener las camas dispuestas y abiertas, oíste, pero las tiene vacías. Entonces
tenemos que tener la capacidad de elasticidad de esto, o de subsidiar o de pagar para ser capaz de atender, lo que nos pasó con el subsidio a las camas de cuidados intensivos. Todos los aprendizajes en temas de bioseguridad, nosotros avanzamos mucho en bioseguridad por allá como desde el 2005-2006, pero en este periodo nos tocó taparnos del todo, yo creo que ahí fue importante. La cooperación y solidaridad institucional y gremial. Aquí nos ayudamos a la berraca, por miedo, por mil cosas, pero creo que ahí queda un aprendizaje. ¿Cómo repensar la financiación de la prestación de servicios para sostener una capacidad vacía? Hay fondos para mil cosas. Habrá que tener un fondo que permita atender para nosotros las epidemias, porque eso nadie lo va a pagar, pero tendrá que haber los recursos. No puede ser que mañana tengamos otra cosa y estemos jodidos. Yo insisto en que los recursos están repartidos y no hay continuidad en el proceso de atención. Esa repartición entre la plata de salud pública, entre el asegurador, el prestador, la dirección local, cada uno hace un pedacito, usted hace este pedacito. Yo creo que eso ha sido una limitante muy grande para la continuidad. Las redes básicas no siempre son sostenibles. Yo no puedo pensar que un hospitalito por allá, de no sé dónde, viva del mercado. Hay redes básicas que dice OPS. La atención primaria es la parte fundamental del tema. Atiéndala yo. La red, el primer nivel, eso hay que mirarlo distinto. La red de servicios y atención primaria en salud efectiva, yo creo que ahí hay un aprendizaje que de pronto nos va a tocar talladito estos días. La gestión empresarial y social de las organizaciones. Nuestras empresas tampoco son capaces de tolerar todo. Nuestros hospitales no pueden con todo y nosotros a veces lo cargamos. Hay un tema que, oiga, y eso puede hacerse en el país. Yo creo que el tema de redes en el país, primero, tiene una ventaja, está normado. Lo que pasa es que no la aplicamos. La segunda, es una necesidad social. Nos la está mostrando el gobierno que llega. Los que nos ha tocado trabajar en municipios PD, municipios con esas situaciones tan críticas, pues madre, allá no tienen consulta, allá no llegan médicos, allá no hay una brigada. Venga, es que hay gente que no tiene, es una necesidad social. También es una necesidad y oportunidad empresarial. Nosotros desde la prestación, desde los entes territoriales, tenemos que buscarle cómo cumplimos con esa función que tenemos y que hemos dejado a un lado. Construir con el mandato de salud universal. Yo me enorgullezco de decir que la cobertura en aseguramiento es el 90%, el 99%, el 98%. Súper bien, hemos avanzado mucho. ¿Cuánta población no tiene acceso? Y esa es otra discusión, pero hemos avanzado. Avanzar en reformas al sistema que permitan avanzar en el desarrollo de los atributos de la red. Si yo pudiera pensar que el plan decenal es capaz de pegarle a los determinantes y que somos capaces de trabajar en vivienda, en educación, y que cada uno cumpla su tarea, la situación de salud del país cambia. Si nos quedamos atendiendo enfermos, vamos a seguir atendiendo enfermos el resto de la vida. Ahora tenemos unos limitantes muy grandes. Para mí la descentralización es un limitante enorme. Es muy difícil que un hospitalito de cualquier parte que el alcalde ya lo quiera soltar. Allá tiene unos trabajadores, por el concurso del gerente él se gana unos millones, le pagan, yo no sé si eso se llame corrupción, creo que sí, pues esas cosas. Entonces se vuelve muy complejo, pero este tema nos pegó muy duro. Yo todavía me da envidia de Cundinamarca, entre envidia y putería, porque entonces nosotros por el desespero nos clavaron y nos descentralizaron a todos, y Cundinamarca frenó. Entonces cuando la red es suya, ¿usted qué hace con ella? Más o menos usted hace lo que le dé la gana y la ordena como usted quiera, pero cuando cada actor de la red es independiente, esa negociación se vuelve más compleja. Y yo creo que tendremos que ir regulando también a que eso se pueda hacer, porque si no estamos utilizando unos recursos de la manera menos óptima posible. Para nosotros el tema de la fragmentación y la segmentación, pues ahí están, los tenemos todo el tiempo. La voluntad política. Puede que este gobierno con lo que está planteando eso funcione. Lo que yo no sé es si el resto del gobierno en los territorios, sí.
Nosotros llevamos 30 años de ley 100. ¿Y qué tanto ha avanzado? Llevamos 11 años de ley 1438. Llevamos 6 años de ley estatutaria. ¿Y qué tanto ha avanzado? Hay un montón de cosas ahí que nunca se reglamentaron. Entonces ese tema de la voluntad política pasa por la reforma tributaria. Y mire, es el que gane más de 10 millones, muchachos. Porque, ¿cierto? ¿Cierto? Porque es que todos queremos que eso funcione sin reforma. Yo la verdad, yo soy un devoto de pagar los impuestos, si estos hijueputas no se los robaran, ¿cierto? Pero esa es la parte crítica, paguemos impuestos. Que la pérdida por corrupción son 50 billones de pesos, se me llegó un meme esta semana. Si la pérdida por corrupción son 50 billones de pesos y los corruptos ya salieron del gobierno, entonces ¿para qué reforma tributaria? Yo no, pues la verdad que yo espero que a este gobierno le vaya más bien que un berraco, porque hoy no nos lleva el putas a todos, ¿cierto? Y nosotros tendremos que hacer todo lo que podamos para que le vaya bien al gobierno, todo lo que podamos. Y en salud mucho más, y en salud mucho más. Y el actual sistema de salud, pues el tema del manejo financiero es complejo, Yo no voy a hablar de ninguno de los actores. Y si yo lo mirara en temas críticos, hombre, en gobernanza debíamos tener espacio de mecanismos de participación más efectivos. Yo creo que las asociaciones de usuarios pues medio participan, en los consejos de seguridad social pues aprueban el plan bienal o lo chulean. Deberíamos tener espacios de concertación que generaran más gobernanza, que la gente estuviera más apropiada. En los temas de contratación, eso ha sido un dolor. Subsidio a la oferta, yo creo que hay zonas del país donde si no hay subsidio a la oferta es muy difícil, muy difícil. Hombre, que le paguen que fluya el recurso. El giro directo nos ayudó, pero el giro directo yo creo que tendría que avanzar más porque nos enredamos en eso. Este tema de contratos de riesgo compartido es posible que tengamos que seguir avanzando, nosotros desde la prestación tendremos que aprender. Hay que financiar las necesidades. La red en muchos territorios tiene unos atrasos enormes y no tiene capacidad de tener los recursos mínimos para desatrasarse de eso. Digamos que tenemos un aseguramiento que ha crecido. Hay que garantizar que opere el aseguramiento. Y en talento humano, esto está desde la ley 1438, desde antes. Venga, eso sí va a funcionar, los equipos básicos y de apoyo, cómo se van a financiar. Aquí hay un tema de concertación bien complejo. Y yo pensaba, oiga, y porque eso no pasa solamente aquí, ¿cierto? Esto pasa, la complejidad por los intereses del mercado, por encima del derecho a la salud, aquí y en todo el mundo. Aquí y en todo el mundo. Si yo miro a América Latina, esto. Hay que desarrollar APS en los diferentes sistemas. Es que el problema no es aquí apenas, lo tenemos de aquí para abajo y de aquí para arriba. Socialización de las experiencias regionales. Hay países que han avanzado en el tema y nosotros hemos perdido esas experiencias. La revisión de los sistemas de salud y las realidades regionales que contribuyan con el derecho a la salud. ¿Viste qué ha pasado en Chile con sus reformas? Porque no es que mire a Chile, tiene dificultades, mire Argentina, tiene dificultades, mire Perú, mire Brasil. Diga, venga, ¿cómo hacer con esto? Y mejorar la salud regional, que es esa tarea que está metida desde los objetivos de desarrollo sostenible, cómo trabajar en ellas. Yo diría, vea, aquí hay unas cosas probadas, los modelos de gobernanza, ese nos da resultado. El desarrollo de la teleasistencia, eso está probado, nos da resultado. Tecnologías para la vigilancia y control de salud y fortalecimiento del sistema de información, está aprobado. Lo que pasa es que chillamos mucho porque no tenemos la plata, hay que sacar la plata. Y apenas, miren, lo voy a pensar, interoperabilidad. Pues pucha, había que hacerla el 20 de julio o el 21 antes de que… ¿Viste? Estamos hablando de eso desde 1990 cuando yo era chiquito. Reorganización de los servicios en las redes, eso a pesar de que esté la 1438, que no es que esta cosa hay que volverla, que sea palpable, que lo podamos volver realidad. Mantener el control de las epidemias versus la reactivación económica, eso siempre será un enredo, porque afecta a mucha gente y muchos intereses. Ahora sí, muchísimas gracias.